Shalom, shalom, todos mis distinguidos hermanos de este grupo internacional de estudios Yeshua Mashiach Hay. Que el Eterno en su gran misericordia nos pueda seguir otorgando bendiciones a todos, en toda forma, en toda manera y en todo sentido. Bueno, cumpliendo con lo que he prometido, ¿no? Bueno, sigo tratando de dar reflexiones, ¿verdad? Y bueno, para eso tengo que utilizar mi voz y no la voz robótica. Quisiera, aunque la parashá de esta semana, ¿verdad? Es una parashá que tiene muchos datos interesantes, tiene mucho compendio allí que podemos analizar, ¿verdad? Cómo el pueblo, después de un milagro tan grande como la apertura del mar, entonces luego desenfrenadamente se entrega a la idolatría. O sea, hay muchos datos allí interesantes que podemos observar, podemos entonces sacar muchos midrash, hay muchos midrash allí, a varios tipos de niveles de interpretación, drash, remesh, y pues bueno, no llegamos a llegar al sop, pero sí hay otros niveles inferiores allí que podemos entonces trabajar bastante. Quisiera hablar de otro tema, aunque ciertamente Yeshua Mashiach Hay nunca ha sido un grupo destinado a la política, no lo he permitido, y bueno, y hay bastante tela que cortar allí, ¿no? Con la situación que vive mi país, ciertamente, pero en este caso quiero más dar una alerta que hablar de política. O sea, y la alerta está basada, ¿verdad?, en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, en las decisiones que tomamos, a veces decisiones totalmente incorrectas, que son las que traen una consecuencia que no podemos desprendernos. Toda actitud, ¿verdad?, deriva una consecuencia, ya sea buena o sea mala, para la persona que toma la decisión, que tiene el libre albedrío de hacerlo, la libre voluntad, el libre ejercicio de su voluntad, porque eso es uno de los atributos que el Eterno nos ha entregado a nosotros para que nosotros podamos vivir pues conforme a la voluntad del Eterno. El hombre decide qué va a hacer, qué va a tomar, dónde va a estar, qué decisión del tema que considere necesario. Y en base a esas malas decisiones, ¿verdad?, en las cuales yo me incluyo, mi pueblo está pasando por lo que está pasando, porque es una consecuencia de las malas decisiones y de las malas actitudes que en un momento dado se tomaron. Considerar que el alimento estaba allí y no hacía falta, porque mucha gente ya trabajaba únicamente por comprarse esto, comprarse aquello, o para tener para darse a conocer a los demás, a los vecinos, a las personas. Mira que, oye, qué carro tiene, mira el reloj que tiene, el teléfono que tiene, la ropa que usas. Ya ese sistema de vida era común en mi país, un país donde la gente no se preocupaba por qué iba a comer, sino que sabía que iba a comer, porque los abastos estaban totalmente surtidos de todo tipo de productos y de todas partes, porque las importaciones aquí eran kilométricas. Los barcos hacían cola para entrar con los cargamentos de los contenedores, y aquí había absolutamente de todo, hermano, de todo. Ahora, ese de todo pasó a que ni siquiera se consigue una pastilla para el dolor de cabeza, ni siquiera se consigue una aguja. Usted va a buscar una aguja y no la consigue. Entonces, esto, sobreabundancia a esta escasez extrema, es consecuencia de nuestras malas decisiones, es consecuencia de mi pecado y del pecado de mi pueblo. Como lo dijo una vez Daniel en su oración: por culpa de mi pecado, por culpa del pecado de mis padres, por culpa del pecado de mi pueblo, es que Hashem nos ha dado
nos ha entregado a este tipo de cosas, y ciertamente es la consecuencia de lo que ha sucedido en este país, consecuencia de las malas decisiones. Ahora, ¿cuál es la alerta mía en esto, hermano? No dé por seguro de que porque usted está trabajando o tiene un buen sueldo, usted está cómodo. No, hermano, no hay nada más lejos que eso. Toda la fuerza que nosotros tenemos deriva del Eterno. Toda nuestra potestad de hacer riqueza deriva del Eterno. Y literalmente, eso nos está enseñando el Eterno a nosotros los venezolanos. Venezuela pasó de ser un país donde se era acogido todo tipo de nacionalidad, ¿no? Aquí había de todo tipo de personas. Aquí la gente no emigraba a buscar trabajo, aquí la gente emigraba por placer, por turismo. ¿Qué fuiste a hacer el fin de semana? No, estuve en tal parte, estuve en tal país, visité tal... O sea, la idea del venezolano era hacer turismo, no salir a otros países a buscar trabajo como lo que está sucediendo ahorita. Todo lo contrario, los países venían a Venezuela y muchas personas emigraban a Venezuela, donde no existe el racismo de ningún tipo de nacionalidad, donde eran acogidos todos sin excepción. Y Baruch Hashem, y sé que me consta porque es así, porque soy venezolano y lo he vivido, que habían de todo tipo de personas, colombianos, españoles, italianos, portugueses, sin medida, chinos, árabes, innumerables, de todo tipo, hermano, de todo tipo de personas. Llegaban aquí a Venezuela y conseguían trabajo, hermano. Es que había trabajo aquí en Venezuela. Yo recuerdo que los mejores restaurantes que yo veía que eran más visitados y los más caros eran los restaurantes peruanos, por el pescado que se hacía allí, o por el ceviche que se hacía allí, un ceviche muy famoso. Eran los más visitados. Entonces pasamos de un país que acogía a todo tipo de personas a un país que menguó de tal manera que tiene que emigrar para suplicar un trabajo. Y eso es culpa, hermano, culpa de todos nosotros los venezolanos, porque nos olvidamos del Eterno, nos olvidamos de que todo viene de Él y pensamos que las cosas se daban porque nosotros éramos los mejores, que era por nuestra fuerza y nuestro poder. Por eso es que hago esta reflexión, como dije anteriormente, no estoy hablando de política, pero esta es culpa nuestra, Baruch Hashem. Y pido al Eterno que tenga misericordia de nosotros y que pueda limpiar ese pecado, que pueda purificarnos de ese pecado y que podamos haber aprendido la lección de lo que sucedió en este país. Un país que, bueno, como le dije, hermano, tiene todo. Algo así, Dios es el Eterno, respetando sus países, claro está. Pero es un país muy hermoso, muy hermoso. Y espero, Baruch Hashem, cuando las cosas, el Eterno permita que las cosas puedan cambiar, yo pueda visitarlos a cada uno en su casa. Muchos más invitados a sus países a visitarlos, Baruch Hashem, pero en el Eterno, si Él quiere, si Él lo considera correcto, yo pueda entonces visitarlo. Otra cosa importante, hermano, que quiero dar una alerta, es sobre los gobiernos llamados populistas. Esos gobiernos que comienzan donde supuestamente el pueblo es el principal objetivo, el pueblo es la primera opción, donde se empiezan unas supuestas medidas, donde se empieza a regalar dinero, a dar ofertas. Hermano, no acepte ese tipo de regalías. Exija trabajo, exija fuentes de empleo, exija dignidad. No regale su libertad, no acepte limosna, pida trabajo, hermano, que eso fue lo que pasó aquí. La gente esperaba a un Mesías, la gente estaba cansada de gobiernos, ¿verdad?, de turnos, donde había prosperidad, sí había prosperidad, pero la gente estaba cansada de que las cúpulas políticas sean siempre las mismas, la opulencia política, la ineficiencia de ciertos sectores en ciertas cuestiones, donde había personas que necesitaban asistencia.
Entonces allí era el que más tenía, el más pudiente, era el que optaba por esos servicios. Y ciertamente eso es terrible. Esa negligencia que existía. No es que estábamos pasando hambre, no. Pero habían cosas allí importantes que no se estaban cumpliendo, y entonces ese vacío de gobierno fue llenado por este supuesto que todo el mundo pensó que era como una especie de un mesías. Esta política que hizo que el país se empobreciera al extremo, a un extremo, bueno, que si me hubiesen dicho esto hace 10 o 15 años, 20 años que iba a suceder, jamás lo hubiese creído. Y son las políticas que a veces veo en algunos países, ¿no? Como comienza un gobierno de turno, populista, empieza a regalar dinero, y lo peor del caso, empieza a incluir las Fuerzas Armadas del país en labores que al principio son aplaudidas, ciertamente, labores sociales, pero después estas labores sociales se convierten en posiciones de cargo políticos, donde esta persona ejerce poderes políticos, y entonces allí se compra el poder militar, porque el gobierno entonces se asocia al poder militar para entonces entre los dos gobernar. Las Fuerzas Armadas de un país no tienen nada que ver con la política, y eso es algo internacional. El militar a su cuartel, al ejercicio que le corresponde, por el cual él de manera voluntaria tomó el cargo de defender al país donde se le fue otorgado el cargo y sus armas y todo lo que tiene puesto, porque no, nada de lo que tiene él es de él, nada lo compró él, se lo otorgó la nación, o sea, el pueblo le otorgó ese poder para defender a la patria, no para ejercer cargo político, no para estar metido en actividades sociales que no le corresponden. Ciertamente, en el caso de tragedia y de siniestro, por supuesto, la Guardia Nacional debe participar, pero después debe regresar a sus cuarteles. Porque de esa manera, un gobierno déspota, un gobierno dictador, se toma y se afianza en un poder por la fuerza de las armas y del totalitarismo. Cuando usted vea esto en su país, hermano, levante voz. Ya tuvimos ese ejemplo. No lo repita usted en su país. No permita que un gobierno de turno haga este tipo de cosas. No permite que un gobierno de turno comience a regalar dinero. Opóngase a esto. Opóngase. Dele oposición a este tipo de cosas. Que así comenzamos nosotros. Mira dónde estamos, hermano. Es mi alerta en este día, y me disculpan que no es el mensaje que siempre doy. Baruch Hashem, no lo es. Y le pido perdones a mis hermanos, mis disculpas, que me perdonen, porque ciertamente Yeshua Mashiach no es una plataforma para este tipo de cosas, pero considero que es necesario, hermano. Considero que es necesario que usted lo escuche y tome conciencia de estas cosas. Bueno, hermano, que el Eterno siga dando bendiciones. Shalom.